¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rápidamente a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. La tenemos aquí. Mientras indígenas le exigen al gobierno de Iván Duque garantías de vida en su territorio, se conoció que el Ejército de Colombia asesinó el domingo a Álvaro Paul Gómez Garzón, líder comunal y defensor de derechos humanos. ¿Qué nos dice esta cruda realidad? Opine. En nuestro primer tema del día le vamos a hablar de integración. ¿Por qué? Porque este martes inició en Moscú el primer foro juvenil de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y Rusia. ¿Qué temas hay en agenda? ¿Quiénes participan en él? Se lo vamos a ampliar. El encuentro sirve de espacio para que jóvenes de países latinoamericanos que cursan estudios en Rusia discutan el desarrollo de los procesos de integración entre Euroasia y América Latina. En el encuentro también se proponen comisiones para debatir sobre áreas estratégicas. La delegación venezolana Voces del Mundo va a dar a conocer en este foro los diversos ataques que Estados Unidos aplica contra el país suramericano, al tiempo que destacó las potencialidades regionales a fin de contribuir con el acercamiento entre los pueblos. Más temprano, nuestro corresponsal Hansel Oro nos envió este reporte desde Moscú. Sí, hola, un saludo para ti y para toda nuestra teleaudiencia. Así es, bajo el lema Paz, Diplomacia y Solidaridad por el Desarrollo, comienza este foro CELAC Rusia con el objetivo de poder entablar estas relaciones que hay con los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe en caso de la nación eslava. Estarán participando estudiantes de diferentes países de Latinoamérica que están ubicados en unas 26 universidades acá dentro de la nación eurasiática. Estamos hablando de cerca de unas 100 personas. Dentro del comité organizador participan no solamente latinoamericanos, también están presentes los rusos con el objetivo de buscar ese acercamiento, poder entablar políticas. Se hablará de acuerdo con estas comisiones, son 5 comisiones que sesionarán el día de mañana. La primera de ellas está relacionada con educación y cultura. También está el hecho de hablar de la integración energética. Recordemos los diferentes procesos que existen con el área de buscar mayores potencias, sobre todo países como es el caso de Venezuela, como es el caso también de Bolivia. Otro de los temas fundamentales es hablar sobre lo relacionado con la seguridad y soberanía, que es un hecho también importante. Estamos hablando de todo el acercamiento que hay desde Rusia hacia los países latinoamericanos, recordando también que todas las sanciones unilaterales por parte de la actual presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha alejado aún más estos vínculos con Rusia, lo cual ha hecho que la nación eslava buscara al menos redireccionar todo su potencial de relaciones económicos comerciales con diferentes países latinoamericanos. Y por supuesto también cuando se hablaba de la integración energética, este será sin dudas un punto clave. Estos son algunos de los temas a analizar durante todas estas jornadas, que será hasta el próximo 16 de noviembre. También sin duda será un momento importante, pues se habla de que puede estar la presencia de representantes de las diferentes embajadas de diferentes países de Latinoamérica, en el caso de Bolivia, en el caso también de El Salvador, que en estos momentos tiene la presidencia pro tempore de la CELAC. Hasta acá la información, adelante. Muchas gracias a Hansel. Como decía nuestro colega, el foro juvenil se desarrollará hasta el próximo día 16. Le vamos a ampliar información sobre este encuentro. Cuenta con la presencia de diversos especialistas para garantizar que los encuentros sean científicos y enriquecedores. Dentro de la agenda del foro juvenil destacan los temas educación, cultura, integración energética, seguridad y soberanía. Participan jóvenes latinoamericanos que intervienen en las actividades de la Escuela Superior de Economía de la Universidad Rusa de Amistad con los Pueblos y otras 25 universidades de ese país eurasiático. Es oportuno el contexto para recordarle qué es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política donde participan los 33 países de América Latina y el Caribe. Nace en 2011 bajo el compromiso de avanzar en el proceso gradual de integración de la región, haciendo un sabio equilibrio entre la unidad y la diversidad política, económica, social y cultural de los 600 millones de habitantes de América Latina y el Caribe. La CELAC es el único espacio regional que puede hacer contrapeso a la Organización de Estados Americanos, la OEA, cuya estructura ha garantizado que la región se mantenga bajo la órbita de la influencia de Estados Unidos. Aquí tenemos entonces nuestra pregunta del día. Mientras indígenas le exigen al gobierno de Iván Duque garantías de vida en su territorio, se conoció que el Ejército de Colombia asesinó el domingo a Álvaro Paul Gómez Garzón, líder comunal y defensor de derechos humanos. ¿Qué nos dice esta cruda realidad? Opine.
Nuestra imagen del día, ¿de qué va? Bueno, pues nos llega desde Estados Unidos. El número de muertos por los incendios forestales en California aumenta a 42. Más de 52.000 personas fueron desalojadas de sus casas. El Camp Fire, como también se le denomina, es el más grande de los focos activos en que está activado. Ha provocado la evacuación de más de 250.000 personas y son avivados por vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Con estas imágenes le proponemos nuestra pausa. Siga con nosotros. Sigue irrefrenable la violencia en Colombia. Hoy se conoció de otro asesinato a un líder comunal, defensor de derechos humanos. Ocurrió la noche del domingo por parte de integrantes del ejército colombiano en el municipio de Balboa, departamento del Cauca. En paralelo continúan los cerca de 600 indígenas movilizados en Bogotá, exigiéndole al gobierno de Iván Duque garantías de paz en su territorio. De eso y más le vamos a contar en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos. Álvaro Paul Gómez Garzón había salido de la vereda de San Alfonso junto a otras personas en un vehículo de su propiedad cuando fueron interceptados por las fuerzas del batallón de infantería número 56, general Francisco Javier González. Efectuaron unos disparos con fusiles de alto calibre. Según informes, el activista recibió un disparo a la altura de la cabeza, lo que le ocasionó la muerte en el acto. Pero le contamos además qué representaba este defensor de los derechos humanos para la comunidad donde habitaba. Gómez Garzón era integrante de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Alfonso y de la Asociación Campesina de Trabajadores de Balboa, ASCATBAL, filial de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO CUT. También hacía parte de la Asociación Nacional de las Zonas de Reserva Campesina, ANSORC, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, PUPSOC, y de la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica del Departamento del Cauca. Con este nuevo asesinato, las cifras de líderes sociales que han perdido la vida en Colombia se incrementan. Vamos a revisar. Desde la firma del acuerdo de paz firmado en La Habana entre el gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las FARC-EP, se contabilizan 386 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Solo en lo que va de 2018 hay 182. Para culminar, desde que el presidente Iván Duque asumió la presidencia de Colombia en agosto de este año, van 39 líderes y defensores asesinados. Y en este contexto continúan los indígenas del departamento del Chocó en la capital colombiana exigiéndole garantías al gobierno del presidente Iván Duque. José Manuel Jiménez nos tiene todos los detalles. Te saludo, José Manuel. ¿Qué novedades hay de esta movilización que llegó desde ayer a Bogotá? ¿En qué andan en este minuto? Rey, televidentes, buenas tardes. Efectivamente, continúan los más de 500 indígenas en Vera del Chocó, acá en Bogotá. Están en las instalaciones de la Organización Indígena Nacional de Colombia, la ONIC, y sus líderes están en estos momentos reunidos con algunos funcionarios del gobierno nacional y del gobierno distrital para asegurar su permanencia de la minga en Bogotá, mientras que el gobierno nacional amplía o realmente coloca en firme una mesa directa de negociación con el presidente Iván Duque. Es decir, primer paso, asegurar la permanencia de estos indígenas en Bogotá con plenas garantías de seguridad y que no vuelva a suceder lo que ocurrió días pasados, que no dejaban entrar los buses en que venían los líderes indígenas y fueron maltratados por parte de la fuerza pública. Después de eso, de concretar esos detalles, ya entrarán las negociaciones directas con el alto gobierno para definir cuáles van a ser los acuerdos a los que se van a llegar en cumplimiento luego de la minga por la vida en 2017 y también para ver cuáles van a ser las soluciones con respecto a la compleja situación de derechos humanos en toda la franja del Pacífico colombiano. No es solo en Chocó, es que la situación de derechos humanos se complejiza en Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó.
Esta situación se debe a diferentes grupos armados que se están disputando el territorio en estas regiones, pero también están buscando hacerse a las economías ilegales como el narcotráfico, como la minería ilegal y también como la tala de madera de forma ilegal en esta zona. Recordemos que el Chocó es una de las zonas de bosque pleno en Colombia, y eso también, estas economías ilegales se las están disputando estos diferentes actores armados. Se habla que a partir de la firma del acuerdo de paz a la fecha han sido asesinados en Colombia 80 líderes indígenas en diferentes territorios, en diferentes regiones del país, y específicamente en el Chocó han sido asesinados 7 líderes de diferentes comunidades, afectando los procesos de desarrollo de las mismas. También se habla de más o menos 4.000 personas que están confinadas en diferentes regiones del Chocó, es decir, que no pueden salir del Chocó debido a los enfrentamientos entre el ELN, grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, herederas del paramilitarismo, y también, por supuesto, las operaciones del Ejército de Colombia en la región. También hay que resaltar que esta es toda una región que está fuertemente militarizada, y aún así la difícil situación de derechos humanos se acrecenta día a día, Rey. Muchísimas gracias, José Manuel, por toda esta información. Vamos a recordar que estos indígenas pertenecientes a las etnias Embera, Dóvida, Catío y Gunán rechazan la militarización y la violencia en el mencionado departamento, como nos explicaba José Manuel. Vamos a revisar dónde se localiza esta región de Colombia. El Chocó es uno de los 32 departamentos colombianos. Está ubicado en el noroeste del país, limita al norte con Panamá. Es una región, según organizaciones sociales e indígenas, una de las más pobres. Muchos dicen que es la más pobre de Colombia y abandonada por el Estado. Además, está completamente militarizada. Para 2018, por ejemplo, existen 3.327 desplazamientos forzados debido a los enfrentamientos armados, tal como nos planteaba José Manuel Jiménez en su reporte. Le hablamos ahora de otros temas que también son noticias este martes. Revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Tenemos aquí a Hugo Vera. Estudiantes universitarios y docentes de la Universidad PMA de Panamá, critican el recorte presupuestario para 2019 y señalan que es sinónimo de mala infraestructura y poco equipamiento. Además, es muestra de la baja inversión gubernamental en educación. Otro tuit. Este de Denise Herrera, dice: Ecuador, el ex vicepresidente Jorge Glass continúa en huelga de hambre. Son 24 días que Glass no ingiere alimento. Vamos a escuchar a Denise. El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, continúa en huelga de hambre. Son 24 días en que el ex vicepresidente no ingiere alimento, inclusive ha reducido su consumo del agua. Ante esto, la Defensoría del Pueblo ha emitido un informe, ya que ha sido parte después de que su defensa técnica ha presentado un habeas corpus. Son 8 medidas cautelares dictadas por un juez para garantizar que Jorge Glass reciba asistencia médica y sus medicamentos. Sin embargo, la defensora del pueblo ha hecho un llamado a las autoridades a que se hagan responsables, ya que ellos son, por parte de la Constitución, los únicos actores que pueden garantizar la defensa de los derechos de cualquier persona privada de libertad. Gracias a Denise. Aquí tenemos el tuit de Edgardo Esteban. Llegan a la Argentina móviles de seguridad para la cumbre del G20 que se realiza del 30 de noviembre al 1 de diciembre en Buenos Aires. Vean las imágenes. Tenemos otro tuit. Este de Danay Galetti, desde Brasil. Miembros de organizaciones sociales se concentraron frente a la Cámara Federal de Brasil en rechazo a la aprobación del proyecto conocido como Escuela sin Partido, que impide a los académicos expresar opiniones y preferencias ideológicas, religiosas y políticas. Jaime Herrera. Perú, a esta hora el avión de Conviasa parte del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con dirección a Caracas. Es el 11º vuelo del plan Vuelta a la Patria que parte desde Lima, esta vez con 98 venezolanos.
Le contamos que la caravana de migrantes centroamericanos continúa su rumbo hacia Estados Unidos. El contingente más nutrido descansa en el albergue Benito Juárez, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El próximo estado por cruzar es Nayarit, donde el gobierno mexicano anunció que proporcionaría transporte hasta Sinaloa rumbo a Tijuana. Pablo Pérez nos tiene los detalles. Saludos, Pablo. Adelante. Muy buenas tardes, pues nos encontramos en la comunidad de Ixtlán del Río, en el estado de Nayarit. Ya se ha cruzado todo el estado de Jalisco desde que se dejó a muy temprana hora el albergue en el auditorio Benito Juárez de la ciudad de Zapopan, Jalisco. Para llegar aquí ya se han recorrido 120 kilómetros. No olvidemos que el estado de Nayarit ha sido afectado muy recientemente por un huracán, el huracán Huila, que dejó más de 130,000 damnificados en esta localidad, por lo cual, bueno, pues es imposible, según las autoridades de esta entidad, atender a los miembros de la caravana migrante, por lo cual se les está consiguiendo transporte, camiones de carga, también camiones comerciales, que los van a llegar a una distancia de aproximadamente 240 kilómetros a partir de aquí, de este punto carretero, hasta la comunidad de La Concha, Sinaloa. La Concha es la comunidad más al sur del estado de Sinaloa y eso los deja solamente a 3 estados de su destino final, que es la frontera con Estados Unidos, la ciudad de Tijuana. Ha sido un largo avance hasta el momento, sin embargo, todavía quedan más de 1,600 kilómetros en esta travesía que, bueno, los migrantes dicen todavía tener el ánimo suficiente para continuar y llegar a concluirla. Gracias, Pablo. Avanza esta caravana y con ella va a Telesur. Vamos ahora a nuestra pregunta Twitter. Tenemos respuestas. Le recordamos nuestra pregunta. Mientras indígenas le exigen al gobierno de Iván Duque garantías de vida en su territorio, se conoció que el Ejército de Colombia asesinó el domingo a Álvaro Paul Gómez Garzón, líder comunal y defensor de derechos humanos. ¿Qué nos dice esta cruda realidad? Vamos a ver respuestas. Por ejemplo, esta primera respuesta, la de Merly, dice que se repite el baile negro. Para contextualizar, ante esta respuesta, vamos a recordar que el 30 de agosto de 1986 muere Leonardo Posada en los brazos de Lucho Garzón en Barranca Bermeja, uno de los 14 congresistas que venía de elegir la Unión Patriótica. Con este asesinato se inicia el plan Baile Rojo, con el genocidio por parte de grupos paramilitares hacia el Partido de Paz y Política Democrática de la Unión Patriótica en Colombia. Vamos a otra respuesta. Dice este payaso, en vez de gobernar en Colombia, lo que hace es viajar por el mundo y atacar a Venezuela como si Colombia no tuviera problemas, drogas y asesinatos de campesinos. Tercera respuesta, la tenemos aquí. Tenemos un presidente débil, dice este usuario, que no sabe el rumbo para la idea de su construyendo país, si es que esa idea existe. La cuarta, la de Miguel Bolaño. La cruda realidad de Colombia es que se vive en una dictadura disfrazada de democracia, donde ostentan el poder los mafiosos, los corruptos y los paramilitares. Un país donde la oposición es estigmatizada y atacada por los grupos de extrema derecha bajo el silencio de la OEA. Vea la figura abajo. Y por último, Alex Ausliebe. Hay un duque paramilitar que reprime sindicalistas, estudiantes y grupos indígenas, pero que no se mete con sus amos paracos. Tal vez sea obligado a renunciar, pues ya representa un enorme peligro para la región. A todos muchas gracias por su participación en nuestra pregunta del día. Vamos ahora a dejarlo con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el que se titula 100 años de la Primera Guerra Mundial, a propósito de la conmemoración, una guerra que marcó el final de la dominación europea del mundo y que permitió el avance tecnológico pensado solo para un objetivo: matar. Con estas imágenes vamos a finalizar nuestro programa de hoy. Usted, muchísimas gracias por estar con Temas del Día.